Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación del Museo de Navarra a participar en este curso, en este 7º curso de Historia Medieval Incipit, que se ha convertido ya en un clásico dentro del mundo cultural navarro. Y sobre todo mostrar también mi satisfacción por estar dentro de un plantel de conferenciantes tan prestigioso. Y en segundo lugar también lo que quería era, pues bueno, lamentar que el curso se haya tenido que dilatar en el tiempo y esta conferencia tenía que celebrarse en el mes de marzo y con público, y bueno, pues esto siempre es algo que creo que es lamentable en una conferencia de divulgación, el hecho de no poder interactuar con el público, aunque los medios online también tienen sus ventajas de cara a la difusión de este tipo de actividades. Esperemos que sí que tenga una gran difusión. La invitación o la propuesta que me hizo la directora del museo, Mercedes Jover, fue la de realizar una conferencia que se enmarcase dentro del tema de este año, que se titula La vida cotidiana en la Edad Media, vivir, estar, comerciar, y en el cual a mí me encargaba esta última parte, este último verbo, el de comerciar, el de estudiar los mercados. Claro, yo acepté encantado porque me considero historiador de la economía, historiador de asuntos económicos y por lo tanto yo había trabajado en mis investigaciones sobre el comercio, pero para los especialistas en historia económica siempre tenemos un problema, y es que en este tipo de charlas divulgativas, y es que no podemos hablar de números, no podemos hablar de estadísticas, resulta complicado que expliquemos nuestras metodologías y por lo tanto siempre resulta un tanto complejo y un reto interesante el hablar de forma divulgativa sobre este tipo de investigaciones. En consecuencia, la propuesta que yo hice fue el título que tenemos aquí, que creo que se inserta bien dentro de lo que se pretendía en el museo: hacer la compra en la Baja Edad Media, mercados medievales en Navarra, para que nos sea posible de alguna manera comparar dos realidades. Dos realidades que una conocemos muy bien, otra no conocemos tanto: la de hacer la compra, que es una realidad nuestra del día a día, y la de hacer la compra en la Edad Media, que lógicamente tenía diferencias sensibles, importantes, con respecto a la actualidad. La primera que me viene así a la cabeza es obviamente que hoy tenemos una muchísimo mayor cantidad de productos que podemos adquirir en el mercado de lo que podía ser en la Edad Media. La segunda remarca que tengo que hacer es que el periodo elegido es 1250-1500, un periodo que se caracteriza por dos cosas. Lo primero, porque tenemos una gran cantidad de documentación, es decir, es el periodo que mejor conocemos en la historia de Navarra, y como esa gran parte de esa documentación procede de la Cámara de Comptos, pues es una documentación que nos permite conocer bien los aspectos económicos, con lo cual es un periodo para el que estamos bien surtidos de información. Nos gustaría estar mejor, pero no estamos mal surtidos de información. En Navarra, especialmente con esos fondos de la Cámara de Comptos. Y en segundo lugar, es un periodo que es un periodo problemático en cuanto a su conceptualización, porque a veces ha sido entendido como un periodo de crisis. El siglo XIV en concreto se ha llamado la crisis bajomedieval, porque en el año 1348 llega la peste negra a Europa Occidental, también a Navarra, y esto produce, pues evidentemente, una catástrofe humanitaria, una catástrofe demográfica, y también una catástrofe en términos económicos. Lo que pasa es que últimamente los historiadores, los medievalistas, han empezado a ver que, hombre, esto quizás habría que matizarlo. Es indudable el impacto de la peste, pero entender todo el siglo XIV como un siglo de crisis, pues esto ya empieza a no hacerse tanto, o al menos no como una crisis uniforme. Lo que empezamos a ver es que en el siglo XIV cambian las estructuras económicas en toda Europa, también en Navarra, y eso de ver toda esa etapa de la Edad Media como una etapa de crisis, pues empezamos a ya no hacerlo tanto, y yo creo que es interesante. Y de hecho, pues en el índice empezaremos yo voy a tratar de ver cuestiones relacionadas con los mercados, las ferias, los mercados, las rutas comerciales, los productos, los mercaderes, los tipos de mercaderes. Me saltaré cosas como, por ejemplo, hablar de los precios o de la moneda, que sí que podrían ser cosas más áridas y más difíciles y tendríamos que hablar de números, y no quiero hacerlo. Pero uno de mis objetivos principales o mi objetivo principal
es demostrar que el comercio en la época final de la Edad Media no fue un comercio rural, no fue un comercio atrasado, no fue un comercio casi inexistente, no, fue todo lo contrario, fue un comercio floreciente. Incluso a pesar de que en medio del siglo XIV, a mitad de este periodo bajo medieval, llega esa peste negra tan horrible, ¿no? Para ello voy a tratar de hacer dos cosas: conocer o tratar de mostrar las características más importantes de los mercados navarros en la Baja Edad Media, y también mostrar cómo evolucionaron los mercados, no solo los mercados, sino también la producción y el consumo, estas dos facetas de la economía, la producción y el consumo en este periodo de tiempo. Una evidencia que yo siempre, una prueba, digamos, una evidencia, una prueba de que esto es así, de que no estamos hablando de un periodo que podamos ver con ojos, digamos, con prejuicio, con el típico prejuicio de que la época medieval era una época atrasada, una época sin desarrollo económico, etcétera, etcétera. Yo siempre pongo la misma prueba, la misma evidencia, y son las catedrales góticas. En este caso, pues pongo una foto del refectorio, del claustro y de la nave central de la Catedral de Pamplona, pero podría poner también de Tudela o de cualquier otra catedral europea. Es inconcebible que el arte gótico, que estas grandísimas catedrales se hubiesen dado en un ámbito rural, en un ámbito de no desarrollo económico. No, aquí hacía falta que hubiese dinero, que hubiese financiación, que hubiese artesanos, que hubiese especialistas. Hizo falta que se hubiera desarrollado la técnica, con lo cual estamos en un mundo económicamente pujante, el de los siglos XIV y XV. Es el mundo que construyó esas grandes catedrales y, por lo tanto, bueno, cambiemos ese chip o ese estereotipo que nos hace ver la historia medieval o la época medieval como una época simplemente de caballeros, una época de guerras, una época de presión en términos económicos, ¿no? Bueno, introduciéndonos ya en la cuestión de los mercados, pues lo primero es que hay que reflexionar un poquito nada más sobre el concepto de mercado, porque seguramente nuestro concepto de mercado medieval es el que solemos ver en los mercadillos medievales que conocemos también, porque se dan en las distintas ciudades navarras. Aquí he puesto una foto de Estella, del mercado medieval de Estella, del de Olite, pero los hay más. Tenemos el mercado de los Burgos en Pamplona, el mercado de las Tres Culturas en Tudela, creo que también hay en San Adrián, en Sarriguren, sé que hay también un mercadillo medieval, seguramente me dejaré algún otro. Para nosotros, por lo tanto, un mercadillo medieval es algo muy bonito, muy bien decorado, con una serie de puestecitos también muy bien organizados, que probablemente no se ajuste a la realidad de cómo era un mercado medieval. Porque en un mercado medieval navarro, digamos que el producto principal o uno de los productos principales era el ganado, con lo cual lo veríamos seguramente mucho más feo, todo lleno de animales, y se asemejaría mucho más a una feria de ganado que a estos puestecitos tan bonitos que conocemos ahora en los mercados medievales. Seguramente también cuando pensamos en uno de estos mercados pensamos pues en el mercado del miércoles, en el del jueves, en el del viernes, lo que sea, que estaba concedido o reglamentado pues a través de una concesión del rey, que estaba protegido también por el rey, pues porque los oficiales reales ejercían su protección a este tipo de mercados. Y pues pensamos en un mercado pues así muy bien regulado, seguramente parecido también a los mercadillos actuales, al antiguo rastro de la chantrea que se originó en los años 70, o al actual mercado del Andave, ¿no? Algo parecido a eso. Pero bueno, los mercados medievales iremos viendo que seguramente eran bastante diferentes de esto. Por otro lado, la palabra mercado es una palabra, digamos, poliédrica, que tiene muchas caras. Podemos hablar de mercados muy diferentes. El mercado semanal, está claro, el mercadillo, mercados en este sentido que acabamos de ver, pero también podemos hablar del mercado inmobiliario, podemos hablar del mercado exterior, del mercado interior. Es decir, que cuando hablamos de mercado hay que tratar de aclarar de qué tipo de mercado hablamos. Bueno, últimamente hay un especialista que es José Ángel Sesma, de la Universidad de Zaragoza, y él ha planteado que los especialistas en historia medieval hemos evolucionado de una manera
importante en lo que se refiere al estudio de los mercados en los últimos años. Hemos evolucionado de estudiar el comercio a estudiar los mercados, y esa evolución es importante, porque cuando tratábamos de los mercados, cuando tratábamos del comercio, con los primeros trabajos de historia económica que se hicieron, trataban, digamos, del comercio, que viene representado en este mapa que he puesto aquí. Ese comercio, según plantea José Ángel Sesma, pues eres un comercio a larga distancia. Es decir, los primeros estudios que se realizaron sobre los mercados se referían a este comercio de larga distancia establecido pues, normalmente entre las grandes ciudades comerciales de Europa, como Venecia. He puesto aquí un mapa también una foto aérea de Venecia para que se vea que esto es una ciudad medieval comercial. La razón de ser de esta explosión demográfica y del crecimiento de Venecia es única y exclusivamente el comercio, pero es un comercio a larga distancia. Eran pocas las ciudades medievales que tenían este nivel comercial. Pues ahí aparece Venecia, Génova, también Amberes, Brujas. Eran grandes ciudades con un crecimiento enorme a causa de este gran comercio internacional. Este comercio internacional que sobre todo se daba entre los Países Bajos y el norte de Italia y que pues, hizo crecer ferias como las de Champaña, que aparecen aquí en amarillo en el mapa, que permitieron intercambios comerciales, etc. Pero esta no es la realidad de toda Europa, esta es la realidad de una serie de ciudades importantes que se desarrollaron muchísimo. He puesto también aquí la lonja de Valencia, porque uno de los productos, la lonja de la seda de Valencia, porque uno de los productos, en realidad todos estos productos que se dan en el comercio internacional son productos caros, eran productos para las clases altas, como la seda, por lo tanto, o las especias. Eran productos que tenían largo recorrido y que eran rentables precisamente por su alto precio. Porque no hay que olvidarse que ese comercio de esta época, ese comercio de larga distancia, se hacía en barquitos como este que tenemos también en la imagen, que es una coca, un barco normalmente más utilizado en el Atlántico que en el Mediterráneo, pero un barco que no tenía una capacidad de carga excesiva, con lo cual lo que había que llevar ahí era forzosamente productos, digamos, que costasen un dinero importante, porque si no, un viaje tan largo, pues entre Italia y los Países Bajos, no hubiera sido en absoluto rentable. Este es el comercio que da lugar también a la aparición de mercaderes como estos que podemos ver en algunos cuadros, como este de El cambista y su mujer, de Quentin Massís, o este otro que a mí me gusta mucho, de Hans Holbein, que es el retrato del mercader Giste, en el que podemos ver incluso todos los instrumentos que utilizaban los grandes mercaderes, como son estos documentos que están doblados. Para los que trabajamos con este tipo de documentación, la vemos aquí doblada perfectamente, está a punto de sellar con un sello que tiene sobre la mesa uno de esos documentos. Son los típicos documentos con los que nosotros trabajamos, muy bonito el poder verlo en un retrato. Bueno, pero estos son los grandes mercaderes que vivían en palacios, que realizaban esos grandes intercambios de esas grandes rutas comerciales. Pero es que esa no es la realidad más importante de los mercados medievales. La realidad de los mercados medievales es esta que tenemos aquí, en este pequeño mapa sacado de un trabajo de la profesora Nelly Ongay, que se refiere al mercado de Estella, que tendríamos aquí en el centro de Estella, y esta es la zona de abastecimiento de ganado, es decir, el hinterland o la zona de atracción del mercado de Estella, pues que llega hasta San Vicente la Sonsierra, Bernedo, La Guardia, Labraza, Viana, Los Arcos, Mendavia, Leirín, el Valle de Lana, una zona pues razonable, en la que se lleva al mercado de Estella ganado. Es decir, es poco espectacular, de corto recorrido, pero hay que tener en cuenta que este es el comercio que realmente hizo funcionar a todos los mercados. No el gran comercio internacional, que sí que es cierto que se mezcló y que hubo relaciones y que los dos tuvieron su papel, pero realmente el comercio que impulsó el crecimiento de las ciudades en zonas interiores y en el grueso de Europa fue un comercio de corto radio de acción y de productos que probablemente no son tan espectaculares. Cuando nos acercamos a los mercados navarros, probablemente tenemos que estudiar más este comercio de corto radio de acción que el anterior. Por eso, esa evolución que yo mencionaba, desde los mercados
desde el gran comercio hasta el estudio de los mercados. Cuando nuestro punto nuestro foco se pone en los mercados, entonces ya no solo nos importa ese gran comercio, que es mucho más espectacular, mucho más bonito seguramente, sino que nos tiene que importar también ese comercio, pues, de corto radio de acción que mencionaba. Bueno, en palabras de David Igual, hablamos por tanto de los mercados como lugares físicos o geoeconómicos determinados y con ámbitos teóricos de encuentro entre oferta y demanda. Es decir, que mercado no es solo aquel que tiene una sanción regia, que ha sido concedido por el rey, aunque estos mercados suelen proliferar más porque tienen algunas ventajas, pero mercados y comercio había en casi todos los núcleos de población importantes, aunque no tuviesen una concesión o un reconocimiento. Por lo tanto, ya veremos que seguramente las realidades que conocemos mejor son aquellas que sí que hay un documento detrás y que nos lo explica, pero veremos que esa actividad comercial se daba un poco por toda Navarra. Bien. ¿Qué fuentes de información tenemos, con qué fuentes de información contamos para poder conocer estos temas, ¿no? Porque quizás a alguno le pueda resultar un tanto extraño, es decir, ¿cómo sabemos todo lo que se vendía en un mercado? ¿Cómo podemos llegar a saber todo eso? Bueno, yo he elaborado este pequeño esquema donde pretendo señalar que si conocemos los mercados es precisamente por la recaudación de impuestos que se realizó en ellos. Para conocer el comercio tenemos dos posibilidades. Los impuestos que gravaban las transacciones comerciales, el tránsito de mercancías, el paso de las mercancías, que son los peajes y las sacas, es decir, establecer un impuesto aduanero para gravar el comercio exterior y ver qué productos salen y qué productos entran, y ahí se llevaban las cuentas de ese impuesto, y es ahí donde podemos conocer ese flujo comercial, o los impuestos sobre el consumo, es decir, los impuestos sobre cada una de las transacciones comerciales. Algo parecido a lo que sería nuestro IVA, es decir, la recaudación de cada venta que se hace. Pues me he comprado tal cosa, tengo que pagar el IVA. Pues entonces, en la época medieval es cuando, digamos, que se inventa esto. Son sobre todo las imposiciones, que luego se llamarán alcabalas, siguiendo modelo castellano, las que acaben siendo el impuesto por excelencia, a pesar de que previamente ya había habido unos intentos con las leztas, que eran unos impuestos más parciales, que gravaban artículos concretos en mercados concretos. Con la imposición llega, digamos, un impuesto muy parecido a lo que hoy sería el IVA, es decir, todo el mundo tenía que pagar el IVA, todo el mundo tenía que pagar la imposición. Y esto surge en el año 1362-63, a partir de ahí poco a poco ese impuesto se va haciendo ordinario, y las cuentas de esa recaudación son las que nos permiten conocer muy bien los mercados navarros. Digamos que son unas cuentas privilegiadas. Lo que pasa es que no las tenemos para todos los años, las tenemos para los años, como pongo ahí, 1362-63, 1366 y 1371, pero no más allá. Algunas de las cuentas que tenemos las pongo en esta relación que aparece aquí. Las cuentas de los peajes por un lado a la izquierda, las cuentas de la imposición por otro. Las cuentas de la imposición no me caben todos los cuadernos y he puesto simplemente algunos ejemplos, sobre todo el cajón 172 del Archivo General de Navarra, que custodia un buen número de cuentas de la imposición del año 1366. En cuanto a los peajes navarros, muchos de ellos han sido publicados por los profesores Ángel Martín Duque, que fue el director de esta serie Peajes Navarros, y sus colaboradores Juan Carrasco y Javier Zabalo, que la verdad publicaron casi todas las cuentas de estos peajes que hacen que hoy conozcamos muy bien el comercio medieval. Hay que tener en cuenta que este comercio es ese comercio exterior de productos normalmente de largo radio de acción, de rutas largas, y que por lo tanto suele ser un comercio que afecta más a las clases pudientes, ¿no? Es el comercio de especias, de seda, de paños, etcétera, que viene de rutas largas, pues normalmente va destinado a las clases que tienen mayor poder adquisitivo, nobleza, alta burguesía o altas oligarquías urbanas, etcétera.
En cambio, la imposición es un comercio que afecta a todo el mundo. Es un impuesto que afecta a todo el mundo. La imposición grava los productos de primera necesidad, grava la carne, grava el pescado, grava el trigo, con lo cual pues, afecta a todo el mundo. Las cuentas de la imposición las ha estudiado la profesora Nelly Ongay, que es argentina de origen navarro, que publicó en su momento el registro del veinteno de Tudela, de 1362-63, incluso publicó el documento, lo transcribió en este libro y lo estudió. Y luego también ha publicado, o ha estudiado las imposiciones de Estella y de los Arcos. En mi opinión, la de Estella habría que volver a echarle una ojeada porque no la estudié de manera completa. Para que veamos un poquito cómo son estas cuentas, cómo son estos documentos, pues he puesto aquí unos ejemplos, ¿no? Este sería la imposición de Tudela del año 1362, el llamado libro del veinteno, donde al inicio hace una relación de cuáles son todos los productos que están afectados o que tienen que pagar el veinteno, que tienen que pagar el impuesto, que son todos. Entonces, pero sí que hace una relación detalladísima para que nadie intente decir que este producto está exento del pago del veinteno. Prácticamente lo pone todo. Y ahí dice, pues ítem fierro, acero, hierro, acero, herraduras, clavos, zarrallas, ferrallos, fierros de lanzas, es decir, todo tipo de artículos de hierro. En el siguiente ítem dice, ítem cobre, campanas, ollas, morteros, es decir, que uno por uno en todos los aspectos, en todos los tipos de productos que hay en un mercado, va aclarando que todos esos productos tienen que pagar el veinteno, tienen que pagar la imposición. Y esto sería ya las cuentas propiamente de la imposición, unos ejemplos. En el primero de ellos dice, martes siguiente de Bartolomé de Verde por venta de 9 libras de vino y paga 9 sueldos, es decir, exactamente la 20ª parte o el 5% de la transacción. Esto era un recargo que evidentemente tenía que pagar el vendedor, pero que al final se lo cargaba al comprador, lógicamente, y hacía que subiese el precio. En el de abajo, por ejemplo, lunes 14 día del dictomés, dice de AXA, la panadera, por venta de pan cocho, pan, de 25 sueldos que ha vendido, el valor de la venta ha sido 25 sueldos, pues paga 15 dineros de imposición o de veinteno. Bueno, y así iban anotando uno tras otro todos los ingresos y así podemos conocer cada una de las ventas pormenorizadas que se habían hecho en ese mercado, ¿no? Pasa lo mismo, en este caso es la imposición de los arcos, dice la primera de septiembre, esto es lo que se ha cogido de la ayuda del mes de septiembre del año 66 en los arcos, y empieza pues miércoles 2 día de septiembre, esto es lo que es habido de la ayuda del mercado de los arcos. Bueno, y ahí empieza. Ítem, la ferrera, no sé qué, de Mirafuentes, de 14 robos o 13 robos de avena, etc. Entonces, esto es las informaciones que tenemos, nos hablan de productos, nos hablan de cantidad de productos vendidos y nos habla también de los mercaderes que lo han vendido. Con estas informaciones es con las que nosotros tratamos de construir lo que va a venir a continuación. Pasaría lo mismo en el caso de los peajes. Aquí he puesto un mapita de que se vea bien dónde se recaudaban esos peajes. Se ve que son los triangulitos rojos. Pues los triangulitos rojos desde la zona norte, digamos que en la zona norte está bien cubierta por los peajes, y luego si se puede ver también más o menos el Camino de Santiago, también con entrada en Sangüesa, también con la entrada desde la zona de ultrapuertos, pues tiene una serie de peajes para interceptar el flujo comercial. La excepción es quizás Tudela, donde hay un peaje, digamos, que lo controla todo. Como en esta zona el Reino de Navarra es muy estrecho, pues Tudela es el centro al cual todo el comercio de la ribera tiene que acudir para pagar el peaje. Cuentas de peajes, pues tendríamos estas, ¿no? Las cuentas de peaje de Tudela 1366, donde se ve ahí, pues, compto partidas del emolumento del peaje de Tudela, y entonces pues empezaría a cobrar así. Miércoles 1er día de julio empezóse a escribir de este dicto mes y dice, primeramente en este dicto día sacó Juana Derra de Estella 3 sueldos, 7 dineros de pebre, o sea, de pimienta, bueno, etc. Y entonces nos va diciendo de nuevo también
en este caso en los peajes, es decir, son los productos que transitan por Navarra pero que vienen de fuera o que se van de Navarra, pues bueno, es el comercio exterior, ¿no? Frente a lo que veíamos en las imposiciones, donde se veía el comercio en cada uno de los mercados. También nos dicen cuáles son los mercaderes, cuáles son las mercancías y cuáles son las cantidades. Bueno, una vez que hemos visto de dónde sacamos las informaciones, pues tenemos que conocer o que tratar de cuándo nacen las ferias y los mercados, o cuándo nacen estos mercados, en qué momento empezamos a poder hablar de mercados. Los mercados, lógicamente, o el comercio es consustancial a la actividad humana, es decir, en el momento en el que hay personas, hay por lo menos trueque de determinados productos. Y el comercio con moneda no había dejado de existir desde el Imperio Romano. Eso sí, evidentemente, con la caída del Imperio Romano, en el siglo V, poco a poco se había ido retrayendo la actividad comercial. Las ciudades romanas, las civitas romanas, habían desaparecido. Y no es hasta el momento en el que se recupera la actividad urbana, hasta el momento en el que renacen las ciudades en Navarra, hasta que no podamos hablar de una reactivación del comercio. Hay que tener en cuenta que cuando aparece, cuando empiezan a aparecer los primeros núcleos urbanos, como tenemos aquí el caso, y me gusta esta diapositiva o este cuadro de la alegoría del buen y el mal gobierno, que está en el Palacio Comunal de Siena, porque se ve muy bien cómo los campesinos del entorno de la ciudad atraviesan las murallas para vender sus productos en la ciudad. Es decir, en el momento que aparece una ciudad, esa ciudad se convierte en un polo de atracción de comercio, un lugar al que los campesinos van a llevar sus excedentes, un lugar que va a hacer que la economía de los campesinos pueda mejorar, porque van a poder comprar productos que seguramente no hubiesen podido comprar simplemente en su propia aldea. Es verdad que en esa ciudad también veremos gente rica que se aprovecha o que vive también de un comercio de larga distancia, pero yo creo que esa relación entre el campo y la ciudad es fundamental para el surgimiento del comercio. ¿Cuándo ocurre esto en Navarra? Es decir, ¿en qué momento el comercio se establece entre ese campo navarro y esas ciudades navarras? Pues lógicamente en el momento en el que las villas se fundan, en el que las ciudades navarras se empiezan a fundar, que es a finales del siglo XI y luego ya siglo XII y siglo XIII. Yo creo que el tema de la fundación de las ciudades por medio de fueros por parte de los reyes es bastante conocido. No hay que olvidar que el fuero es un privilegio que se concede a los habitantes de una ciudad para que vayan a poblar allí. Es decir, es un privilegio o es más interesante vivir en una ciudad que no vivir en el campo. Y por lo tanto la gente acude a la ciudad porque va a vivir mejor, porque tiene mayores privilegios, porque su condición social va a cambiar, porque va a poder hacer negocios, cosa que en el campo a lo mejor no podía hacer. Por lo tanto, vivir en la ciudad es un privilegio, y uno de los privilegios que van a tener las ciudades es el de tener mercados. Mercados que además van a estar protegidos por el rey, porque en esos mercados no se podrá llevar armas, en esos mercados los oficiales reales van a protegerlo, los mercaderes que acuden a ese mercado están también protegidos, no se les pueden incautar sus mercancías, y por lo tanto es interesante. Y además de todo eso, ese mercado seguramente esté exento de impuestos, con lo cual eso hace que aún sea más interesante acudir al mercado el miércoles o el jueves o el día que sea el mercado, porque ese día no se paga el IVA, es como el día sin IVA que hacen algunos supermercados. Ese día vamos nosotros a comprar porque el producto sale más barato, pues lógicamente aquello ocurría igual. El no pagar un impuesto supone un incentivo y por lo tanto supone también que ese día va a ir más cantidad de comerciantes, de productos a ese mercado. Un ejemplo, este que he puesto en pantalla, de Sancho VI concede el fuero a la Guardia, es el fuero de la Guardia, y en el fuero de la Guardia podemos encontrar pues, ese momento en el que dice «Ulus homo qui venerita mercado non deslecta, ni si die de mercado», es decir, que en el día de mercado no se pague lecta. Aquí es un clarísimo incentivo, un clarísimo privilegio sobre el mercado de la Guardia para incentivar que los campesinos de alrededor o los mercaderes de alrededor acudan al mercado de la Guardia a vender sus productos. Bien, la lecta
de la que hemos visto que los mercaderes, que estos de la Guardia estaban exentos, no sé si se ha visto, pero bueno, también aquí abajo decía non detis lectain tota mea terra, es decir, los habitantes de la Guardia, como son francos, están exentos del pago de este impuesto. ¿Esto qué quiere decir? Que el impuesto, la lecta va a ser un impuesto para los campesinos. Por eso, el día de mercado, como no tienen que pagarla, acuden al mercado de la Guardia o al mercado de cualquier otro sitio. El día de mercado están exentos, van a poder poner su mercancía más fácilmente y es un clarísimo incentivo. Los consumidores debían pagar al rey la lecta, que gravaba en cada lugar los productos estrella. Las principales lectas se imponían sobre la venta de carne, sobre el pescado y sobre el ganado, es decir, sobre los productos más importantes. Es verdad que también había lectas concretas aplicadas, por ejemplo, al comercio de sal, en Artajona, Caparroso, Cascante, Cintruénigo y Tafalla, pero hay que pensar que normalmente esas lectas se imponían sobre aquellos productos que quizás se vendían más en cada uno de los mercados, y cada uno de los mercados era diferente. La lecta del aceite también en Artajona y en Corella, la de frutas en Artajona, la de cueros y zapatos en Tudela, la de quesos en Tudela, la de especias en San Nicolás. Es verdad que también había veces que la lecta era general, la lecta del mercado genérica. Bueno, además, algunas de estas ciudades empezaron a cobrar una lecta especial, que era la lecta que afectaba, no le llamaron lecta, pero bueno, el impuesto que gravaba al cereal. Y en estos casos se llamaron chapiteles. Eran unos chapiteles donde se recaudaba un derecho que era el derecho de manada, es decir, por cada una determinada cantidad de cereal se cogía una manada o una palmada, derecho de manada, derecho de palmadas. Era coger un puño de ese cereal y reservarlo para el concejo o para el rey, según de quién fuera el chapitel. Bueno, esto también era uno de esos impuestos que gravaban otro de los productos básicos de consumo, como era el trigo, el cereal en general. Chapiteles muy conocidos teníamos en Olite, por ejemplo, se conserva todavía la Torre del Chapitel, y pues en Pamplona tenemos todavía la calle Chapitela, que se puede ver aquí en este mapita. El Chapitel del Rey estaba, digamos, en la parte norte de la Plaza del Castillo, mirando hacia la actual calle Chapitela, que ha conservado el nombre de aquel chapitel, es decir, de aquel mercado del trigo, que ocasionó muchísimos pleitos entre el burgo de San Nicolás y la Navarrería, porque ambos se disputaban aquel mercado. Es decir, que tener un mercado era muy interesante. Acudían mercaderes, acudían campesinos a vender sus productos y, como vemos, con la lecta, con el chapitel, se gravaba ese comercio que normalmente beneficiaba al municipio. Con lo cual era muy interesante poseer uno de estos mercados, especialmente un mercado con algunos de los privilegios. Bueno, por eso los distintos municipios, las distintas villas intentaban conseguir concesiones de mercados o de ferias. Conseguir la concesión de un mercado, pues ya hemos visto las ventajas que tenía. Conseguir la concesión de una feria aún tenía ventajas más importantes, porque si bien a los mercados acudían ese comercio de corto radio de acción, a las ferias mercantiles acudían los mercaderes de larga distancia. Las ferias mercantiles normalmente se concedían a las ciudades más importantes y funcionaron especialmente en las ciudades más importantes, es decir, en Tudela, en Estella y en Pamplona. La máxima concesión que se podía hacer de una feria era una feria de 2 ferias, de 15 días cada una de ellas, en 2 momentos diferentes del año, como es el caso que se puede ver de Estella aquí en el siglo XV, que tenía una feria en abril y otra en noviembre. De esa manera se iba generando, o Tudela lo mismo, se iba generando un ciclo ferial. Es decir, que el mercader que quería vender productos de larga distancia en Navarra, pues en febrero se iba a Tafalla, en marzo iba a Tudela, en abril iba a Estella, en mayo iba a Olite, etc. Había distintos momentos del año para acudir a las ferias que de nuevo estaban exentas, que estaban vigiladas, protegidas por el rey y que de alguna manera suponía un momento en el que acudía
un montón de mercaderes a esa ciudad. Esa ciudad se animaba, esa ciudad de repente, era como si de repente hubiese fiestas en Estella o en Tafalla o en Tudela, porque habían acudido un montón de mercaderes, llegaban noticias, mercaderes, seguramente llegaba también otro tipo de gente intentando hacer negocios distintos. Pues como ocurre en San Fermín, ¿no? Que llega un poco gente de todo tipo. Aquí en una feria, poco a poco, pues iba desarrollándose un poco todo tipo de actividad comercial y económica. Bueno, destacar que este cuadro está sacado de un trabajo de Javier Ilundain. Las rutas y mercados más importantes, como se pueden ver, son, digamos, bueno, ya lo he mencionado antes, ¿no? Pero en principio el Camino de Santiago, con las dos vías, viniendo desde Jaca por Sangüesa y saliendo por Viana, y luego las rutas norte-sur. Las rutas norte-sur que digamos que van de Pamplona a Tudela por Tafalla y por Olite, pero que a partir de Pamplona se diversifican y que pueden salir bien por Roncesvalles, bien digamos por Lesaca y Vera, o bien también por Lecumberri en dirección a los puertos cantábricos. De manera que podían ir de alguna manera a través del Camino Santiago por el norte, podían ir, digamos, hacia Bayona o podían ir hacia los puertos guipuzcoanos. Eran los distintos tipos de comercio y las distintas rutas para este mercado de gran calado. Bueno, y me he olvidado evidentemente de otra de las rutas más importantes, que sería la ruta del Ebro, la que viene desde el Mediterráneo, trae productos que vienen desde Oriente, productos caros como especias, como seda, y remonta el Ebro. O lo mismo también con el comercio que viene desde Castilla y que entra por Tudela. Una ruta comercial que también fue importante sería la que iba de La Rioja al País Vasco y que atravesaba la llamada Rioja Alavesa, que entonces pertenecía a Navarra, y que llevaba vino, el vino de La Rioja, pues que acudía al País Vasco, donde no se cultivaba la vid y por lo tanto tenían una demanda importante de vino. Bueno, en cuanto a las exportaciones, la política general del Reino de Navarra fue, en línea general, similar a la de otros territorios durante los siglos XIV y XV. Es decir, se establecieron una serie de productos vedados que solo podían salir del reino mediante una licencia real expresa. Por ejemplo, caballos, armas, metales preciosos y cereal no se podían sacar del Reino de Navarra, estaban prohibidos. En cambio, para las producciones navarras más importantes, sí que se pusieron aranceles concretos para su exportación, que se llamaban sacas. Es, sobre todo la saca del vino, el impuesto que se mantuvo constante en las cuentas de la Administración Real de Navarra desde comienzos del siglo XIV. Si bien en 1324 se han conservado las cuentas de la saca de caballos, vino y cereal, el mayor número de cuadernos de cuentas de sacas sí que proceden de la segunda mitad del siglo XIV y son, bueno, la saca del vino, como he mencionado, la saca de ganados, la saca del pan y la saca de la sal. ¿Por qué los destaco? Porque estos son los productos que más se producen en Navarra, o sea, son los productos interiores de Navarra que por eso se exportan. Repito, vino, ganados, pan y sal. No son producciones nada espectaculares, pero es lo que producía Navarra. Vino, ganado, pan, es decir, trigo, cereal y sal. Bueno, aquí vuelvo a poner el mapa. Bueno, las cuentas más conocidas son, como decía, las del vino, que graban en un 2,5% cada transacción, aunque a veces la saca del vino llegaba hasta el 5%. La exportación del vino, digamos, las sacas del vino se ponían en los lugares donde se producía el vino. Es decir, que las sacas del vino se cobraban en lugares como Aibar, Argueda, Sarroniz, Artajona, Berbinzana, Caparroso, Cárcar, Cáseda, Eslava, Estella, Gallipienzo, La Guardia, La Raga, Lerín, Los Arcos, Mendigorría, Olite, Pamplona, Puente la Reina, se podría seguir.
Es decir, prácticamente en toda Navarra se producía vino. Allí se cobraba la saca porque en gran medida esa producción de vino acababa saliendo de Navarra. Navarra, como vemos, todavía hoy sigue siendo un país, un lugar que exporta, una región que exporta vino, que produce vino, y en la Edad Media pues también lo era, y por eso precisamente uno de los productos que mejor podemos conocer su comercio pues es el vino, que nos aparece pues precisamente en esas sacas. Lo que nos pueden aportar algunos de estos textos, de estas cuentas, es una visión global de los productos que transitaron por Navarra, o que llegaron a sus mercados principales, en los que destacaría sin lugar a dudas el aceite como principal importación desde Aragón, y los paños, es decir, productos textiles como principal exportación desde Castilla. Esta mucho más rentable porque eran unos productos más caros, especialmente procedentes de Burgos. La ruta aragonesa además aportaba ceras, sebo, pues especias, cáñamo, algodón, miel, pez, productos cerámicos. En sentido contrario, desde Guipúzcoa o del Cantábrico, también venían a Navarra productos como pues, la merluza, el congrio, los arenques, es decir, pescado, la mayor parte de las veces pescado en salazón, pero también pescado fresco, por supuesto el acero vasco, las pieles o los cueros. El hierro navarro, el hierro que se producía en Navarra, en la zona norte se producía en las ferrerías navarras también mucho hierro. Ese hierro era exportado normalmente por los puertos cantábricos, aunque también a veces salía por la ruta aragonesa. Bayona también fue uno de los puertos preferentes del hierro navarro. En este mapa que pongo aquí aparece más o menos bien explicado cada una de las rutas y cada uno de los productos que se exportaban. Son bastante conocidos, como ya he dicho, pues porque hace muchos años que los peajes navarros fueron publicados por los profesores Martín Duque, Carrasco y Zabalo, y por lo tanto conocemos bien todo este trasiego comercial. En general, las rutas realizadas por estos mercaderes solían tener un punto de partida y otro de llegada. ¿Esto qué quiere decir? Que no se movían mucho, es decir, que había mercaderes que solían hacer la ruta entre Zaragoza y Tudela o entre Estella y San Sebastián, pero que no iban mucho más allá. Estos mercaderes se especializaban en un tramo concreto o en unas rutas concretas y las repetían siempre, pero no eran mercaderes que hiciesen rutas improvisadas o que fuesen de aquí para allá. Bueno, la ruta más habitual que conocemos o que conocemos muy bien era la ruta del Ebro, a veces en barcas, en barcas que bajaban el Ebro y que luego iban remontando el Ebro de una manera bastante costosa también. Bueno, a través de las imposiciones de estos impuestos podemos conocer también el comercio, digamos, el nivel de comercio de cada uno de los mercados, que pongo en esta diapositiva. Como se puede, a ver, la imposición gravaba con el 5% todas las transacciones, de manera que podemos saber el volumen de negocio de cada uno de los mercados. Si cogemos los datos de recaudación final, podemos saber dónde se pagaba más, dónde se pagaba menos. Donde se pagaba más era el mercado más importante, donde se pagaba menos era un mercado menos importante. Y se ve clarísimamente cómo Navarra tenía 3 mercados que destacaban por encima de todos los demás, que eran el mercado de Tudela, el mercado de Pamplona, casi a un nivel muy parecido, pero siempre Tudela un poquito por encima, Estella, que le seguían también muy de cerca, y luego ya a más distancia Olite. El resto de ciudades, el resto de villas, pues tenían una importancia menor económicamente. Hay que tener en cuenta que estas 3 ciudades también tenían feria, con lo cual también desde un punto de vista comercial eran las ciudades más relevantes. Pero a mí lo que me gustaría destacar, o lo que me parece quizás más novedoso en los últimos años, en las investigaciones de los últimos años, es el comercio de corto radio de acción. El comercio de corto radio de acción al final es el que acabó dinamizando los mercados navarros. ¿Qué características o qué productos se dan en este comercio de corto radio de acción? Pues lo primero, productos regionales, que ya los hemos mencionado, la carne, el ganado, el pescado, la sal, el aceite, el vino.
Meto el aceite y el pescado porque eran productos también de primera necesidad y aunque venían de fuera, venían normalmente de Aragón o de Guipúzcoa y por lo tanto no eran productos que viniesen tampoco de una zona muy lejana, no estamos hablando de las especias que vinieran de lejos, eran productos también de una cierta cercanía. Estos productos se adquieren en el mercado porque son productos que de alguna manera las familias no producen, con una excepción, el vino. El vino las familias sí que lo producen, pero no obstante sí que es un producto que se consume en los mercados o que aparece en las cuentas. ¿Por qué? Pues probablemente porque en las tabernas también se paga la imposición y pues la costumbre de ir a la taberna a tomarse un vaso de vino no es nuestra de hoy en día, sino que ya era una costumbre medieval. De manera que el vino también aparece en los mercados. El resto de productos eran productos, porque bueno, la sal se produce en los centros salineros, el aceite, como digo, venía de fuera, el pescado, evidentemente, en Navarro también viene de fuera, y el ganado, aunque en las casas pudiese haber algún tipo de animales, pues el consumo masivo de carne, digamos que eso ya está en manos de los carniceros, ¿no? Estos 6 productos, de alguna manera, son los que conforman la base de estos mercados y la base de ese comercio de corto radio de acción. Pero además, hay un segundo tipo de productos que a mí me han interesado muchísimo en los últimos años, que son productos agrícolas que se producen ya en el entorno muy cercano de las ciudades, ¿no? Que serían, en los entornos, en los cinturones agrícolas de las ciudades, pero que no aparecen siempre en los mercados. Y estoy hablando de la legumbre, la verdura, la fruta y la hortaliza. Si vamos a mirar las cuentas del mercado de los Arcos, en el mercado de los Arcos no se vendía legumbre, no se vendía verdura, no se vendía fruta y no se vendía hortaliza. En cambio, si vamos al mercado de Tudela, allí ya sí. ¿Cuál es la explicación de esto? La explicación de esto es que uno de los indicadores económicos más interesantes pues es efectivamente este de la verdura, la fruta, la legumbre. ¿Por qué? Porque son productos que en muchos casos los propios campesinos o incluso la propia gente de la ciudad estaba produciendo. Si pensamos en un pueblo como este que tengo aquí en pantalla, cada vez más las casas en esta época, siglos XIV-XV, se están haciendo más grandes. Las casas, todas ellas se venden junto a un huerto, un par de viñas y quizás alguna propiedad más, un manzanal, unas tierras de cultivo, etc. De manera que, aunque el propietario sea zapatero, posee además un par de viñas y posee un huerto. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay un cierto autoabastecimiento de las familias. En los Arcos, ¿por qué no aparece verdura en ese mercado? Porque casi toda la gente en los Arcos poseería un huerto. Y si en un momento dado no tienes una lechuga, se la pides al vecino que te va a cambiar la lechuga por otro tipo de producto que le vayas a dar tú más adelante. Unas ciruelas que te salgan a ti en verano, que te salen demasiadas en tu árbol y entonces las vas compartiendo. Y ahí, poco a poco, esos productos no van al mercado. ¿Dónde van al mercado? En una ciudad como Tudela, donde sí nos encontramos mayor diversificación, mayor número de mercaderes que no tienen esos huertos, no tienen, o si los tienen, que no les interesa trabajarlos. Hay gente con un mayor poder adquisitivo que no necesita proporcionarse a sí mismo esos productos, sino que va al mercado a comprarlos. Es mucho más cómodo, como hacemos nosotros, ir a comprar las ciruelas que tener un ciruelo y estar todos los días cultivándolo durante todo el año para que me dé ciruelas en verano. Este sería un ejemplo de Salinas de Oro. He puesto una casa al azar de Salinas de Oro, donde se ve muy bien cómo se vende una casa con su corral, con las viñas, huerto, también con 2 cafizadas de tierra. Es decir, no se vende, se dona. Cuando se traspasa una casa o cuando se vende una casa, normalmente se vende con unas cuantas propiedades. Eso quiere decir que las familias se habían convertido en una especie de productores, unidades de producción prácticamente, que tendían al autoabastecimiento y que acudían al mercado solo cuando necesitaban algún producto que ellos no podían producir. Por ejemplo, en el entorno de Tudela nos podemos encontrar con la actual Mejana, que no existía en época medieval porque el río Ebro ha cambiado su curso,
Pero bueno, aquí tenemos un mapa elaborado en la Universidad Pública de Navarra, donde se ve pues, todas las propiedades, normalmente propiedades hortofrutícolas, en el entorno de Tudela y que pertenecían a habitantes de la ciudad de Tudela. Por lo tanto, el cinturón agrícola de Tudela era muy importante. ¿Qué vamos a decir también del cinturón agrícola de Pamplona? Con todo el sur de Pamplona, los términos de El Sadar, Lezcairu, Mutilva, Veloso, Burlada y toda una serie de términos que conocemos bastante bien alrededor de Pamplona que contaban con un cultivo vitícola impresionante. La cantidad de viñas que había en Pamplona era enorme, hasta tal punto que en Pamplona se prohibía que el vino de fuera llegase a Pamplona, es decir, en Pamplona solo se vendía el vino producido por Pamplona. Otro ejemplo, por ejemplo, de esto que menciono sería Olite, donde conocemos para finales del siglo XIII cómo los vecinos de Olite poseían, como es en este caso Miguel Pérez Tesedor, a pesar de ser tejedor, poseía tierras en la Nava de regadío, viñas, etc. Es decir, que uno podía tener su trabajo, su dedicación, pero además podía tener tierras de cultivo, especialmente regadíos. Bueno, en cuanto a la evolución de los mercados, muy rápidamente, a través de la imposición, podemos conocer la evolución de la recaudación de las imposiciones. Y creo que aquí se ve bastante bien cómo en la segunda mitad del siglo XIV las imposiciones no dejan de crecer. Esto es sintomático porque teóricamente la segunda mitad del siglo XIV es el centro de la crisis del siglo XIV, la llamada crisis, donde en 1348 llegó la peste, y teóricamente ahí hubo una gran crisis económica. Bueno, pues a pesar de esa crisis económica, se ve aquí perfectamente cómo la imposición sigue creciendo. Luego, si sigue creciendo, si se está vendiendo más, algo me falla si estoy hablando de una crisis económica ahí. Es cierto que en estos datos que están aquí no están ponderados y habría que hacer una cierta ponderación porque aquí uno de los elementos que se refleja también es la inflación. En esos años hubo mucha inflación y entonces que los precios subieron de una manera irreal. Pero aún así, si deflactásemos esta serie, veríamos cómo la imposición siguió creciendo levemente, pero siguió creciendo, lo cual es un indicativo de que a lo mejor los mercados no se retrayeron tanto, los mercados urbanos no se vieron tan afectados, ¿no? Y por otro lado, aquí tenemos la evolución de los precios del cereal en Navarra, que también vemos cómo hubo esa fuerte inflación y fueron creciendo también los precios del cereal en esta época. Esto sí que debió de ser tanto duro para los habitantes de la época, que al acudir al mercado tenían un producto de primera necesidad, como era el cereal, pues más caro. Bueno, cuestión importante también es la del abastecimiento de los mercados, es decir, cómo se abastecían los mercados, porque los mercados se podían abastecer de manera autónoma, es decir, con los mercaderes que van llegando, pero también podía ocurrir que en un momento dado un producto de primera necesidad no tuviese abastecimiento en un mercado, es decir, que en el mercado de Tudela se quedase, por ejemplo, de repente sin carne. Esto sería bastante grave, porque los habitantes de Tudela se quedarían sin carne para abastecer. Para solventar esto, eran los propios concejos los que empezaron a actuar, o fueron los propios concejos los que empezaron a actuar ya en el siglo XIV. ¿Cómo? Haciendo acuerdos con determinados mercaderes, por ejemplo, con los carniceros, para que los carniceros tuviesen o fuesen abasteciendo a la ciudad. Por lo tanto, un carnicero es en realidad un ganadero, que tiene una cabaña importante de ganado que va matando poco a poco para abastecer su puesto comercial en la ciudad y ir vendiendo carne en buenas condiciones. Para eso, ¿qué es lo que hacían los concejos? Establecer acuerdos como este que aparece aquí, que sería establecer el precio de las carnes y del ganado de carnicería. El carnicero podía decidir, si no me estás dando unos buenos precios, qué sé yo, Cintruénigo no me está dando unos buenos precios, pues me voy a Corella, o me voy a otro lugar donde sí me dan buenos precios. Con lo cual los concejos tenían que ir haciendo acuerdos para tener un carnicero o 2 o 3 carniceros que abasteciesen a la ciudad.
Se acordaban los precios para que los carniceros no abusasen, pero para que tampoco perdiesen dinero estos carniceros, ¿no? De esa manera los carniceros también obtenían un pequeño monopolio, con el cual pues, se aseguraban su forma de vida. Bueno, vamos a publicar dentro de muy poquito tiempo en una obra que se va a llamar Legajos en la mochila, que va destinada al mundo educativo, un documento que es un documento que refleja una cierta huelga realizada por los carniceros de Pamplona, porque en un momento dado los carniceros no están de acuerdo con los precios de venta de la carne en la ciudad de Pamplona y dicen que ellos van a parar de matar animales y que van a dejar desabastecida la ciudad, y eso es lo que hacen, efectivamente, dejan abastecida la ciudad de Pamplona. Bueno, esto ocasiona una revolución, que la ciudad acuda a la reina y efectivamente la reina acaba fallando a favor del concejo y diciendo que los carniceros no pueden hacer eso. En realidad no sería una huelga como tal, sino sería una especie de huelga patronal o un cierre patronal, ¿no? Porque ahí los carniceros, no sé si serían trabajadores o serían más bien autónomos o serían empresarios, no lo sé seguro, pero bueno, sí que en ese momento dejan desabastecido el mercado de Pamplona porque no están de acuerdo con el precio de la carne. Bueno, por último, simplemente hacer un recorrido por el tipo de mercaderes que podemos tener, y es que en función del tipo de comercio podíamos tener en los distintos mercados mercaderes diferentes. Desde los mercaderes muy importantes que los había en Navarra, sobre todo los había en Estella, los había en Tudela, los había en Pamplona, que se dedicaban al comercio de larga distancia, mercaderes que por supuesto vivían en Estella, en Tudela y en Pamplona y no se movían, pero que tenían sus mozos o sus empleados que acudían a los distintos mercados, a Zaragoza, a Logroño, a donde fuera, y iban trayendo productos de cada uno de estos lugares. Esos mercaderes, que no hay un estudio, lamentablemente para época medieval no hay un estudio de todos estos mercaderes, pero sería una de las labores que primero habría que acometer en historia económica, la de estudiar a estas élites comerciales, que ya digo que tenían sus propios factores, sus propios mozos, sus propios empleados, que iban de aquí para allá, que comerciaban con distintos tipos de productos, no se limitaban a uno solo, que cada uno de los cargamentos que hacían llegar a Navarra eran muy importantes, es decir, de cantidades muy importantes, no hablamos de cantidades pequeñas, y que por lo tanto tenían que tener también una capacidad financiera importante. Los tipos de mercaderes que podíamos tener pues serían, aquí he puesto, claro, nuestra imagen del mercader medieval muchas veces es la de este buhonero, que aparece aquí, pero hay que tener en cuenta que también existían personajes como este que tenemos aquí en el centro, que sería un gran mercader que establecido con su palacio, que vivía muy bien, que él no se desplazaba, sino que llevaba sus negocios. Pero tenemos otro tipo de mercaderes. Por ejemplo, me parecen muy interesantes los mercaderes de la zona media navarra, que en realidad son transportistas. Personajes de la zona de Larraga, Artajona, que en realidad lo que tenían eran recuas de mulas, de yeguas, de distintos tipos de animales. Tenían muchos animales de este tipo y actuaban como transportistas al servicio de otros mercaderes. Por ejemplo, ellos realizaban el comercio de hierro entre el norte de Navarra y la ciudad de Tudela. Para eso tenían una serie de animales con los cuales acudían al norte de Navarra, recogían el material y lo llevaban hasta Tudela. Otro tipo de mercaderes serían aquellos que tenían simplemente un establecimiento comercial, una tienda establecida en Tudela. A través de las cuentas de la imposición de Tudela conocemos a varios de ellos, ¿no? Que no están tampoco estudiados, pero que tenían allí sus tiendas, y gran parte de los mercaderes que acudían desde Zaragoza o desde distintos puntos llevaban esas mercancías a esa tienda, a ese establecimiento. Ese sí sería un concepto muy parecido al de un establecimiento comercial nuestro en la actualidad. Otro de los mercaderes serían los taberneros, ¿no? Aquí he puesto pues, distintas imágenes de tabernas medievales. Conocemos perfectamente las tabernas, la existencia de tabernas en las distintas villas navarras,
y en esas tabernas donde pues, evidentemente se vendía vino y se iba a hacer, pues aquí simplemente en esta imagen de este cuadro de Bruegel se ve perfectamente lo que se iba a hacer, pues socializar y más o menos algo muy parecido a lo que hacemos hoy en una taberna. Hay distintas imágenes y aquí he puesto uno de los documentos donde se habla de las tabernas de Pamplona. Bueno, acabo ya, creo que ya me he extendido demasiado. Simplemente como conclusiones, decir que no existe un solo mercado medieval, sino diferentes tipos de mercados medievales, que no eran lo mismo los mercados de Tudela, Estella y Pamplona, que fueron los mercados más importantes, que los de villas secundarias o los de incluso villas que no tuvieron la concesión de un mercado semanal en un fuero o lo que fuera, pero donde también había comercio. Que los mercados medievales urbanos fueron complejos porque combinaban productos y mercaderes de procedencia cercana, pero también un comercio exterior de más larga distancia. Que ese comercio exterior se desarrollaba básicamente a través de la vía fluvial del Ebro y también en los ejes norte y sur, con salida por Francia y por los puertos cantábricos. Que el comercio interior se debe poner también en relación con la aportación de materias primas al campo. Yo sobre todo aquí yo creo que no lo he mencionado mucho, pero toda esta producción de ganado de cercanía acaba alimentando los mercados urbanos y acaba produciendo manufacturas secundarias. En toda esta época, Pamplona tiene una producción muy importante de industria textil y de industria del cuero, es decir, curtidores, zapateros que trabajan con cuero. ¿De dónde sale ese cuero? Pues evidentemente del ganado que se produce en las cercanías, en el resto de Navarra. Los carniceros, por ejemplo, cuando venden la carne y la venden en la ciudad, también separan la piel, separan las pieles, para hacer curtidos y venden esas pieles también a los curtidores de la ciudad. De manera que todo ese desarrollo de la ganadería que se produce en el siglo XIV, siglo XIII y siglo XIV, se produce un desarrollo muy importante en Navarra. El número de cabezas de ganado va creciendo a lo largo del siglo XIV de manera muy importante, va alimentando las industrias en las ciudades navarras, y esas industrias textil, a través de la lana, y también del cuero. Ahí tenemos un desarrollo muy importante, desarrollo de la industria, desarrollo del comercio, y todo ello gracias a un comercio de corto radio de acción. Pues como digo, ahí el comercio interior se debe poner en relación con la aportación de materias primas del campo navarro a las nuevas manufacturas urbanas. ¿Cuáles eran los productos que se adquirían en el campo? Pues, en el mercado, perdón. Pues aquellos que no se producían en los hogares navarros, ya fuera porque su origen era foráneo o porque implicaba algún tipo de infraestructura que superaba la capacidad productiva de una sola familia. Pero en la medida en la que una familia podía producir sus propios productos, muchas familias tendían al autoabastecimiento, con la excepción de las grandes familias de mercaderes, etcétera, en los grandes mercados, donde esas grandes familias de mercaderes se podían permitir un recurso al mercado más habitual. Por último, pues señalar pues, que muchas familias y casas medievales tendieron, a partir de los siglos XIV y XV, a constituirse en verdaderas unidades de producción y consumo, como ya he mencionado, que tendían al autoabastecimiento y que en gran medida podían prescindir del mercado. O sea que había, es decir, que muchas familias acudían al mercado mucho menos de lo que nosotros acudimos hoy al mercado, que vamos diariamente. Bueno, pues en esta época la tendencia es hacia que muchas familias navarras intenten, de alguna manera, prescindir lo más posible del mercado. Hasta aquí llega mi intervención. Muchas gracias por la atención, el que haya visto hasta el final el vídeo, y nada más.